de esta oportunidad. Voy a intentar ser breve, tengo muchas diapositivas, pero yo voy a ir muy rápido y para intentar recuperar el tiempo. Lo que voy a hacer va a ser explicar un poco esto del seguimiento biológico de las reservas marinas, perdón. Un tema en el que trabajo desde aquel día lejano del curso académico 86-87 en que Alfonso Ramos vino a la Facultad de Biología de Murcia a explicarnos el proceso de declaración de la Reserva Marina de Interés Pesquero de Tabarca, y desde entonces pues yo creo que él fue bastante responsable de haber seguido por estos derroteros, cosa que le agradezco, por cierto. Bueno, antes de empezar a hablar de seguimiento biológico o ecológico, quería ponerlo en contexto de dónde se sitúa el seguimiento de las reservas marinas. Y voy a usar para esto el esquema de la UICN de Hawkins de hace ya 20 años, en el cual pues, nos plantea qué se evalúa en un área protegida, ¿no? Y se evalúan cosas como el contexto geográfico y social en que se enmarca esa reserva marina, todo el tema planificación, legislación, es decir, un poco el contexto normativo y también en cuanto al diseño de la reserva marina, si es adecuado para los objetivos, si los recursos disponibles en términos de personal, presupuesto, infraestructura, equipamiento, etcétera, son suficientes para cumplir con los objetivos, si los procesos de gestión puestos en marcha y decididos en su momento son adecuados, si la propia gestión es adecuada, en términos, por ejemplo, de servicios proporcionados por el área protegida o nivel de cumplimiento del plan de trabajo. Y también, y aquí es donde entra el seguimiento ecológico y también socioeconómico, la evaluación de los resultados de la gestión. Vemos, por tanto, que el seguimiento científico, en este caso, pues se enmarca en un marco más amplio de objetivos de seguimiento y de evaluación. Utilizar también este esquema de Pomeroy, del clásico How is your MPA doing? Es decir, cómo se comporta tu reserva marina o tu área marina protegida, un clásico también de UICN, en el cual, para decir que el seguimiento científico de una reserva marina se diferencia muy poco de lo que es una investigación científica, vamos a decir, profesional, normal, fuera del ámbito de la gestión. Es decir, la misma fase, búsqueda de objetivos, búsqueda de indicadores que respondan a esos objetivos, determinar el plan de trabajo en función de los recursos disponibles, desarrollar el plan de trabajo, recoger los datos, analizarlos, interpretarlos y, por último, comunicarlos. Entonces, el seguimiento científico, como es, por ejemplo, también una evaluación de impacto ambiental, son trabajos científicos que metodológicamente son de la misma enjundia, el mismo grado de profundización que una investigación, digamos, básica y no tan aplicada. Esto es importante porque a veces se quiere decir que cuando se critica un trabajo de un seguimiento dicen, no, es que esto no es una tesis doctoral. Bueno, no, pero a una pregunta científica hay que aplicar un método científico estándar para poder responder a esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se pueden seguir en una reserva marina de interés pesquero? Yo voy a hacer una lista más o menos exhaustiva e ilustrada, es decir, que no voy a entrar en detalles, simplemente voy a listar cosas que se pueden hacer en una reserva marina, ilustrada con ejemplos de nuestro trabajo el día a día en la reserva marina de Cabo de Palos y Islas Hormigas, que es la principal en la que trabajamos, que también, obviamente, en las otras reservas marinas, del litoral murciano y otras del litoral español, ¿no? En estos 30 años pues se nos ha dado tiempo a trabajar en muchos lugares. Bueno, la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo de Palos, que como sabemos tiene una reserva integral alrededor de las Islas Hormigas y una reserva parcial en la cual tanto la pesca artesanal como el buceo recreativo están regulados. Y entonces, bueno, la técnica más clásica de seguimiento de una reserva marina son los censos visuales de peces para evaluar el poblamiento de peces de fondos rocosos. Esto resulta, por ejemplo, de los últimos 20 años 23 años de la reserva marina aunque ya llamamos por 25, pero esto es un dato de hace 23, los últimos 23,
Y vemos que efectivamente la dinámica es un aumento exponencial de la biomasa de peces de interés pesquero, como otras especies que vemos ahí. Aquí lo que vemos es una especie de anomalía, ¿no? Durante unos años, que luego recuperó la dinámica, y esto lo achacamos a una disfunción de la vigilancia que afortunadamente se recuperó en pocos años y consiguió que la dinámica siguiera siendo de aumento, ¿no? Con lo cual creo que creemos actualmente que no hemos alcanzado aún el techo de la biomasa de peces en la reserva, ¿no? Siendo, pues, por tanto, Cabo Palos una reserva más exitosa desde este punto de vista. Y poniendo en evidencia también la importancia de la vigilancia como factor de éxito de una reserva marina. La vigilancia frente al furtivismo. También se pueden plantear diversas técnicas de censo de peces. Por ejemplo, una que hemos planteado nosotros, que hemos llamado TRT más DS, intenta evaluar efectivamente de una manera más realista la densidad de estas especies grandes depredadoras, que por sus características ecológicas, pues quizás los censos tradicionales no consiguen caracterizar de modo adecuado. Y bueno, esto lo voy a pasar. Sobre, muchos de los temas que hemos hecho en el seguimiento de estas reservas marinas están financiadas por la Consejería, por el Servicio de Pesca y Acuicultura de la región de Murcia, a la cual también agradezco mucho esa confianza en nosotros, aunque también otros trabajos se han apoyado en tesis doctorales y en proyectos de investigación financiados por otras vías, ¿no? Que no quita que estos trabajos no sean de carácter aplicado y puedan o deban en algún momento formar parte del plan de seguimiento de una reserva marina. Por ejemplo, la conectividad de un área protegida con diferentes técnicas como la genética, los otolitos o los modelos de dispersión, la recaracterización del asentamiento y el reclutamiento de peces mediante accesos visuales o trampa de luz, la movilidad, la actividad mediante telemetría acústica o acelerómetros triaxiales para medir un poco la actividad. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de una tesis recién leída en la cual se planteaba si la presencia de buceadores podía alterar el comportamiento de la actividad de los meros. Cosa que estamos iniciando ahora, pues la caracterización de los fondos profundos que forman parte de esa unidad ecológica que son los fondos rocosos, pero que están lejos del alcance de los buceadores y por tanto debemos utilizar otras técnicas como ROVs o caracterización del ruido submarino o del ambiente submarino, del paisaje submarino, como por ejemplo nosotros hicimos algún intento en Cabo de Palos, pero también sabemos que en la Tabarca se está haciendo algo muy, muy interesante desde este punto de vista, ¿no? El segundo gran grupo de objetivos es el relacionado con la respuesta de la pesca artesanal a las medidas de protección, mediante muestras a bordo, muestras desde puerto, hojas de capturas o encuestas, ¿no? Pesando y o midiendo los peces y caracterizando la distribución espacial del esfuerzo pesquero, como en estos ejemplos de trabajos que hicimos hace tiempo, y que de alguna manera demuestran el interés de la pesca por pescar cerca de la reserva y también el hecho de que en general pues, se van alcanzando unas cada vez mayores capturas de la pesca artesanal en el interior o en las cercanías de la reserva. De manera que incluso en el caso de Cabo Palo pues tenemos unas capturas por unidad de esfuerzo notables en el ámbito mediterráneo, como demuestran estos resultados de un proyecto europeo. Incluso otras técnicas serían encuestas a pescadores mayores para que nos digan cómo ha cambiado la pesca artesanal en los últimos 30, 40, 50, 60 años, cuando aún no teníamos estadísticas fiables con la cual comparar los datos actuales, ¿no? También nos damos cuenta de qué manera ha disminuido la captura pesquera en las últimas décadas, ¿no? Luego, otro ámbito interesante es el de la pesca recreativa, que como vimos la otra vez el otro día en la reunión, pues es una actividad cada vez más presente en nuestros, sobre todo no porque se pesca más, sino porque el sector se está haciendo más visible y bueno, pues es interesante saber si las reservas marinas pues tienen alguna influencia sobre las capturas, un beneficio sobre las capturas pesqueras recreativas, tanto mediante muestras in situ como recorridos por la costa. Nos permite pues, caracterizar también como el caso de la pesca artesanal, su distribución espacial, su captura por unidad de esfuerzo y qué factores ambientales determinan, junto con la protección pesquera, los mejores rendimientos de este tipo de pesca, ¿no?
tercer gran ámbito o cuarto gran ámbito de seguimiento, el impacto del submarinismo recreativo, que sabemos que las reservas marinas pues, sirven de acicate para este tipo de actividad y, por tanto, es importante controlar que el efecto erosivo no sea excesivo. Esto, en el caso de Cabo de Palos, pues vemos que la actividad ha ido aumentando en los últimos años, aunque ha alcanzado cierta estabilización, ¿vale? De las últimas décadas. Y aquí, esta línea de aquí, lo que indica es, a partir del momento que se impusieron una serie de cupos, pues se controla de alguna manera esta frecuentación por buceadores, aunque los centros de buceo pues ya consiguen, digamos, alternativas de lugar de buceo que en el caso de Cabo Palos, que de alguna manera permiten que la actividad se mantenga en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se puede medir esto? Pues mediante muestreos visuales de cobertura, muestros fotográficos o seguimientos de determinadas especies indicadoras, como es el caso, en nuestro caso, de este briozoo, del falso coral, que de alguna manera pues, nos sirve de semáforo para saber si el efecto erosivo está siendo excesivo o no. Aunque, paso rápido, hay algunos indicadores de que la respuesta, claro, es una especie que crece muy lentamente, por tanto su respuesta a cambios en la gestión puede ser muy lenta, pero hemos encontrado algún indicador de con esta especie, por ejemplo, la relación entre colonias muertas o rotas y colonias vivas, que ha mejorado mucho a partir del momento en que se metiera el cupo, a empezar el cupo a funcionar. Quiere decirse con esto que una buena gestión del buceo pues, permite mantener ese efecto erosivo en unos niveles admisibles. Las reservas marinas también pueden servir para hacer un seguimiento de los efectos del cambio climático o del cambio global. Es decir, son efectos que no son directamente achacables a la pesca o, digamos, o no son directamente corregibles mediante la implementación de reservas marinas, pero el hecho de que haya reservas marinas nos permite hacer un seguimiento exhaustivo de estos cambios, ¿no? Por ejemplo, mortandad masiva de invertebrados como gorgonias, como las ocurridas en los últimos años en Cabo de Palos, que también se hace mediante muestras visuales sin inmersión y que nos permiten comprobar que en 2007 hubo un episodio de necrosis muy importante, pero en 2018 hubo uno incluso más importante, no solamente en términos de porcentaje de las colonias afectadas, que es más o menos similar como al de 2007, sino sobre todo a la grado medio de afección de cada colonia. Esto nos demuestra la importancia también de llevar a cabo seguimientos a largo plazo de determinadas variables que, aunque a priori no puede que no tengan una utilidad inmediata, pues sí que uno puede servir de monitoreo, de vigilancia de eventos extraordinarios como puedan ser estos. También nosotros hemos colocado, en colaboración con el IEO, una serie de sensores de temperatura que nos permite caracterizar por qué ocurren este tipo de eventos, ¿no? De mortandad. Las reservas marinas son un lugar privilegiado para la colocación de determinados aparatos que de esta manera, que en otro lugar pues serían rápidamente retirados del medio por los visitantes. Es decir, aquí en este sentido el hecho es un lugar controlado que nos permite hacer este tipo de trabajo, ¿no? También se hacen seguimientos de blancamiento de otros invertebrados, la ocurrencia de frenadas emergentes como nodavirus en meros o este tema de las pinas que tanto nos preocupa, las lacras, la aparición o la dinámica o los cambios en la abundancia de determinadas especies termófilas que son indicadores de un cambio ecológico en los ecosistemas marinos como consecuencia del calentamiento del agua, o la aparición y expansión de determinadas especies invasoras. Por ejemplo, nosotros hemos hecho trabajo con el cangrejo araña, con el coral oculina patagónica, con algunas algas. Y bueno, y aquí he puesto este alga que tanto preocupa en el estrecho y que ya ha llegado, por lo visto, a Cabo de Gata y que pues debemos estar a ojo a visor porque probablemente en breve aparezca por nuestras costas a ver qué pasa, ¿no? También, pues, estos trabajos nos permiten plantear trabajo fin de máster, trabajo fin de grado, tesis doctorales, por ejemplo, para ver la relación entre los erizos y la oculina, ¿no? De manera, esta especie invasora, de manera que nos comprobamos que a mayor cantidad de erizos, mayor cobertura por oculina, lo cual nos demuestra que la complejidad de los procesos ecológicos que ocurren en el mar.
También estamos pendientes de la aparición o cambios en la intensidad de reclutamiento de determinadas especies emblemáticas o clave, como, como peces como los meros, o el estado de salud de determinados ecosistemas o hábitats prioritarios, como puedan ser las plataformas de vermétidos, que como sabemos en Cabo de Palo pues encuentran ahí uno de sus hábitats, digamos, holotipos de descripción de esta especie en el Mediterráneo. Y bueno, y para terminar, pues destacar la importancia cada vez mayor, creciente, de la ciencia ciudadana marina, ¿no? Contando con la participación de la colaboración de tanto centros de buceo como pescadores y navegantes, que nos permite, merced a proyectos como este de Centinelas del Mar, que desarrollamos financiado por la Fundación Biodiversidad, o nuestra participación en la plataforma Observadores del Mar, que tanta importancia tiene ahora mismo en el Mediterráneo español como un lugar en el cual depositar o subir observaciones relacionadas con muchos ámbitos de los cambios en los que sufridos por los ecosistemas marinos. Y por último, pues la idea de la gestión adaptativa, en el cual lo que queremos decir con esto es la importancia de que tanto la evaluación de la planificación como la evaluación de la implementación sirvan básicamente para, de una manera, arbitrando mecanismos flexibles de cambio en la gestión, pues adaptar tanto la gestión como los propios objetivos de las áreas protegidas, las reservas marinas, como incluso los propios objetivos de seguimiento, puedan cambiar en función de los resultados de esta evaluación. Es decir, en un proceso continuo, en un ciclo virtuoso, no vicioso, sino virtuoso, en el cual en cada vuelta pues vayamos avanzando en la protección de los ecosistemas marinos. Y bueno, nosotros también trabajamos en los ámbitos que ha comentado David en la ponencia anterior. Estamos desarrollando junto con los profesores María Semitel y Pedro Noguera en una plataforma de observatorio de gobernanza marina que está in progress, como se ve, en preparación, y que también pues hace que yo pues suelo decir últimamente que antes solía trabajar con peces y ahora trabajo con personas. Con ello pues me uno a lo que comentaba David de la importancia de incorporar las cuestiones socioeconómicas culturales en el seguimiento de las reservas marinas. Os dejo, por si queréis compartir la presentación, algunos materiales que existen y que hemos producido nosotros también sobre técnicas de seguimiento ecológico de reservas marinas, incluida la ciencia ciudadana, ¿vale? Y también destacar este recurso del MEDPAN, de la Red de Gestores de Áreas Protegidas Marinas del Mediterráneo, en el cual pues tiene un montón de materiales, publicaciones y guías para desarrollar de una manera adecuada los seguimientos ecológicos y pesqueros de las reservas marinas y las áreas marinas protegidas. Con esto lo dejamos. Muchas gracias.